Las condiciones para la vida en el planeta Tierra cambian constantemente. Pero este cambio ocurre más rápidamente en nuestros tiempos por los efectos del cambio climático que se intensifica debido a nuestro modelo de crecimiento, producción, consumo y de generación de desechos. Es hora de conectarnos con la naturaleza, con las acciones para corregir, con la gente para mejorar. Es hora de Conexión Tierra. Hoy en Conexión Tierra hablaremos sobre el agua. El agua para consumo humano es bastante escasa a nivel global. El 97% de esta está en forma de agua salada y el 2.5% es hielo, glaciares y nieve. Cerca del 1% es aquella que está disponible para consumo humano en forma de ríos, lagos y humedales, pero muchas veces esta se encuentra inaccesible y tantas otras está contaminada. Es por esto que algunos estudios determinan que para el 2050 cerca de 2/3 partes de la población mundial, es decir, alrededor de 5.000 millones de habitantes, tendrá poco acceso al agua potable. Y alrededor de 1/3 parte, 2.000 millones de habitantes, simplemente no tendrá agua. Es por esto que hoy nos planteamos, ¿será que la población mundial enfrentará la guerra por el agua? Sí, almacenamos todos los días porque como llega en la noche hay que mantenerla. Llega de noche y eso que estoy cerquita de ella. Hola amigos, tal como dijéramos al inicio de nuestro programa, hoy vamos a hablar de los desafíos de poder enfrentar una guerra por el agua. Aquí nos encontramos en este hermoso espacio de la huella humana del Biomuseo para conversar con el doctor Guillermo Castro, historiador ambiental, asesor del presidente ejecutivo de Fundación Ciudad de Saber, la doctora Aide Osorio, ella es investigadora de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá, y el doctor Yuri Herfes. Él es científico biogeoquímico y sus estudios están centrados en la relación tierra y agua. Con estos tres expertos queremos aproximarnos a entender un poquito más los desafíos que enfrentamos en materia de disponibilidad, manejo, distribución y acceso al agua potable en tiempos tan importantes. Y por eso quiero empezar con el doctor Castro. Doctor, ¿a qué usted atribuye que a pesar de que la naturaleza ha sido tan generosa con la humanidad de disponer agua dulce para consumo en el planeta, cada vez más hay falta de acceso a ella y un desafío para que la población pueda tenerla? Y hablamos de que es un derecho humano. Quisiera llegar a eso, pero quisiera empezar por recordar que nuestro planeta es el único en el sistema solar que tiene agua en estado líquido. Y por lo mismo es también el único planeta en el que existe la vida, porque el agua es una condición para la existencia de la vida. En esta discusión sobre abundancia y escasez, también es útil recordar que el agua es un elemento natural, no es un recurso natural por sí misma. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que para que el agua sea un recurso tiene que ser objeto de trabajo humano, socialmente organizado, con lo cual el agua se convierte, además de condición de vida, en una condición de producción. Y Panamá ejemplifica esto de una manera muy clara. Panamá conoce el agua del Chagres como un elemento natural y conoce el agua del lago Gatún como un recurso natural. El agua del Chagres simplemente fluye por donde la historia geológica del istmo dispuso que fluyera. Pero el lago Gatún es un producto del trabajo humano, es un lago artificial que convierte al Chagres en el único río del mundo que desemboca en 2 océanos. Ahora, a partir de estas ideas,
Yo diría que la crisis del agua, que en efecto está ocurriendo, no es en su origen un fenómeno biogeoquímico o físico, es un fenómeno social, fundamentalmente, que tiene que ver con alteraciones en el sistema natural que produce el agua a partir de conductas sociales de masa que se expresan, por ejemplo, por la extracción excesiva del elemento para convertirlo en recurso. Debemos recordar que más del 70% del agua que se utiliza en el mundo va destinada a la agricultura. También ocurre un fenómeno social con la deforestación excesiva y finalmente es un fenómeno social la contaminación excesiva que encarece constantemente la producción del agua como recurso. Esto sería mi punto de partida. Dicho para esto, discusión. entonces no podemos culpar a la naturaleza de que este bien vaya, de que este elemento natural vaya en disminución en cuanto a que hemos sobredispuesto de él por nuestro manejo. Y ahí voy. El doctor... Eso explica que en Panamá el agua sea un elemento natural abundante, pero un recurso natural cada vez más escaso. Es una buena conclusión de esta primera intervención. Y ahí voy en la investigación que hizo el doctor Herfetz en cuanto a la disponibilidad de agua a nivel nacional. ¿Cuáles fueron los resultados más destacables y que más deben llamar nuestra atención? El tema del agua, la disponibilidad de agua es un tema que me apasiona de hace mucho tiempo. Y estuve tratando de investigar un poco más acerca de cómo está siendo utilizada esa agua aquí en Panamá, varios diferentes estudios que fueron citados y referenciados para poder entender un poco más qué se entiende y cuál es el impacto de esa disponibilidad de agua en actividades económicas importantes como es la actividad que se hace en este momento en el Canal de Panamá. De los estudios, creo que lo más importante es entender que del agua que cae dentro de lo que sería la cuenca de la metrópolis, donde se encuentra la metrópolis, lo que es la cuenca del Canal de Panamá y todas las áreas urbanas dentro de esta área metropolitana, cerca del 50% retorna a la atmósfera vía evaporación, evapotranspiración a través de las plantas. Gran parte de esa agua se está perdiendo cada día a través de los pasajes por las esclusas en el Canal de Panamá. Y un porcentaje significativo puede ser entre el 3 y el 10%, utilizándose en la área metropolitana por los usuarios. Es decir, podríamos concluir, si cae el 100% de agua y 50% se devuelve al ciclo natural, hay un 50% que nunca se regresa a ese ciclo en función de nuestro consumo o mal uso. Correcto, ese uso está siendo utilizado en una forma explotativa Una explotación hacia el Canal de Panamá, que bueno, hace 20 años era el 30%, ahora con la ampliación podemos estar en el 30-45% de ese 50%. Que es lo que cae dentro de la cuenca, se está utilizando para levantar buques y pasarlos a través de los... Pero Yuri, cuando nos dicen, pero es que el agua nunca se pierde, se utiliza, luego va al mar y luego regresa otra vez a su ciclo, ¿no podríamos estar hablando de eso? Sí, lo que pasa es que dependemos de los ciclos naturales para la disponibilidad de esa agua que regrese. La lluvia, en este caso en Panamá no cae nieve, entonces... Hay otros puntos que hay también recursos que son los reservorios que hay, que son los reservorios subterráneos, que Panamá todavía está empezando a explorar ese tipo de recursos para poder sostenerse a través del tiempo. Dato interesante es que en el 2016 hubo una escasez de agua en Panamá. Sí. Que mandamos a buscar botellas a Costa Rica. Hubo agua que no había, el Canal de Panamá tuvo que tomar una acción para remediar eso, reduciendo el calado de los buques o la profundidad que están debajo del agua. O sea, que tenía que flotar más alto, significa que tenía menos carga, y esa carga significa que había menos peaje que pagaron.
Ese año el Canal de Panamá reportó cerca de unos $200 millones en pérdidas. Muchas cosas pueden haber sido resultado de eso, el comercio internacional, muchas otras cosas, pero esos 10, 15 centímetros que fueron la reducción fueron un impacto, se puede atribuir como unos 40 millones por ahí. Wow. Ahora, yo quiero ir con la doctora Osorio, porque aquí vemos las cosas a gran escala, estamos pensando en el paso de buques, la comercialización, etcétera. Pero ¿qué pasa a nivel de la escala humana? Eso de que yo abro el grifo y no me llegó el agua, vemos nuevas urbanizaciones y nos quejamos de que no hay agua o el agua viene en no tan buena calidad. Y mi pregunta a usted, doctora, es si el sistema en que nosotros tenemos de manejo, potabilización y distribución, la forma en que lo manejamos actualmente ante los desafíos ya planteados tanto por el doctor Castro como el doctor Heifetz, va a ser sostenible en el tiempo, entendiendo nuestra realidad de cuencas hidrológicas, consumo y disponibilidad. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Yo pienso que definitivamente, como comentan ambos interlocutores previos, en Panamá existe suficiente cantidad de agua en disponibilidad. Quizás lo que nosotros tenemos que aprender es a accesarla de manera correcta o reformular el tipo de acceso que ya habíamos planteado en el país, debido al crecimiento que ha tenido el Panamá en la ciudad alrededor del gran distribuidor que en este caso para la ciudad es el río Chagres y el lago La Juela en su extracción para agua potable. Entonces, desde mi óptica muy particular, muy personal, científicamente hablando, pienso que es importante que nosotros nos adaptemos a la manera en que queremos construir una ciudad, dependiendo de nosotros hacia dónde queremos expandirnos. Como comentaba, si nosotros queremos realmente utilizar siempre el canal como una fuente de comercio que contribuya a nuestro Producto Interno Bruto, definitivamente tendremos que hacer una adaptación a el uso de la fuente y dónde ubicarla. Tenemos que ir a una pausa porque también queremos escuchar un mensaje de quienes hacen posible este espacio, pero vamos a regresar y vamos a seguir aterrizando y ver las corresponsabilidades en materia de manejo del agua. Que la vayan a privatizar. Holanda es un país que ha sido moldeado por el agua. Un tercio del territorio es bajo el nivel del mar. Hemos reclamado tierra del mar para construir aeropuertos, expandir nuestros puertos y para la agricultura. En resumen, hemos aprendido a vivir con el agua. ¿Y cómo hicimos eso? Trabajando juntos. Por eso mi llamada a la acción es un llamado a la colaboración. En Panamá estamos hablando de escasez de agua, pero no porque no abunde, sino porque se debe de trabajar en su gestión. Un manejo eficiente y eficaz garantizará la disponibilidad para el consumo humano, la agricultura y el turismo. Y a su vez, para una de las fuentes económicas más importantes del país, el Canal de Panamá. Por nuestra estrecha relación con el agua, Panamá y los Países Bajos son socios evidentes. En Panamá hay mucha agua dulce, gracias a los ríos y a los lagos. Pero eso no significa que siempre vaya a ser así. Los científicos conocen de distintos factores que van a impactar en la disponibilidad de agua dulce. Por ejemplo, el cambio climático, pero también la deforestación. Los bosques son importantes porque ayudan a asegurar que siga habiendo lluvias suficientes para recuperar el agua en la fuente. Así que medidas como la reforestación para tratar de recuperar lo perdido y la preservación de lo que ya tenemos son medidas que nos van a ayudar a esto. El cambio climático se proyecta en Panamá en ciertas zonas como un aumento en la periodicidad de las sequías. Para combatirlo entonces necesitamos todos cambiar hábitos. Reducir el consumo de combustibles fósiles, por ejemplo, cuando usamos el automóvil, tratar de no encender tanto el aire acondicionado y apagar las luces cuando no lo necesitemos. Solamente cambios que sean completamente integrales y que incluyan a todos los sectores de la población van a poder asegurar que siga habiendo en Panamá agua para todos.
Hoy en Conexión Tierra estamos conectándonos con el agua. Y antes del mensaje de nuestros colaboradores a que este espacio llegue a sus hogares, estábamos conversando con la doctora Aide Osorio sobre si el modelo que tenemos de extracción, potabilización y distribución es sostenible en el tiempo en la medida que la población crece y demanda más recursos y tal vez no está actuando tampoco de la manera más consciente en el manejo y administración de ese recurso. Y usted se enfocaba, doctora, en el tema de la ciudad, pero ese modelo resulta que lo estamos exportando al resto del país. Y reitero mi pregunta, ¿es así que debemos continuar manejando esta gran demanda ante un recurso que escasea o hay algo que debemos cambiar? Yo pienso que lo más importante en relación al modelo es entender la cantidad de agua que nosotros utilizamos. Si bien es cierto la calidad es importante, porque de ella depende de si la tomamos o no, o si la utilizamos en algún otro tipo de área o sector como el agrícola, pienso que lo más importante es entender la cantidad de agua, dónde está, tanto el lugar de posición hasta cuánto hay. De esa manera, todos, el Estado, los gobiernos locales, los ciudadanos comunes, pudiéramos entender a la larga que estamos realmente viviendo un periodo de escasez o no, y con ello pudiéramos desarrollar un nuevo modelo de extracción de agua que le permitiera al país en general utilizar el agua de acuerdo a la cantidad que tiene disponible y accesible en el lugar que estemos hablando. Por ejemplo, no es lo mismo el Canal de Panamá si lo comparamos con Azuero. Exacto. Ni tampoco con Bocas del Toro. Las actividades son diversas, cada uno necesita un tipo de cantidad de agua diferente, sin embargo igual necesitamos el agua. Exacto. Pero ante esto usted empieza a señalar como de algún modelo de corresponsabilidad del usuario del agua, es decir, que todos tenemos algo que ver en esta forma de que el agua llegue a todos. Y aquí, doctor Castro, voy con usted en cuanto a que, por ejemplo, a veces tenemos una cuenca hidrológica en que decimos, bueno, vamos a hacer energía hidroeléctrica porque es buena y de verdad es un uso que se le da al agua, pero resulta que esa misma cuenca tiene que servir para la agricultura, tiene que servir para el uso recreativo y para el consumo humano. Entonces, ¿cómo manejamos todas esas necesidades ante un recurso que sigue siendo el que es? Ya dijo Yuri que esto va y viene y se va disminuyendo su disponibilidad en la medida que lo vamos mal usando, pero al mismo tiempo somos más y más exigentes. Lo que tú describes es un modelo clásico de conflicto ambiental. Ocurre cuando distintos grupos sociales intentan hacer usos mutuamente excluyentes del agua de una misma cuenca, o lago, o tierra agrícola, o lo que sea. Yo diría que nosotros debemos entender la socialidad del problema. Porque esto está asociado a las formas en que la sociedad, como está organizada, interviene en el entorno natural. Y eso nos lleva a una situación a la que hay que prestarle atención. Al final del camino, si queremos un ambiente distinto, vamos a tener que construir una sociedad diferente. El ambiente que tenemos es el de la sociedad que existe. El ambiente que haga el uso racional, bien informado, etcétera, tendrá que ser producido por una sociedad distinta. Y yo aquí al público le haría dos preguntas de control. Esa sociedad distinta requerirá conocer mucho más y mucho mejor del agua. Y las dos preguntas de control para los que escuchan serían, una, ¿en qué cuenca vive usted? Y probablemente no lo sabe, aunque sabe en qué corregimiento vive y en qué circuito electoral vota, pero no sabe en qué cuenca vive. A veces no sabemos ni qué ríos recorren el área donde vivimos. Y la segunda pregunta, ya más elaborada para alguien que esté graduado de sexto grado, si tenemos una educación adecuada, será ¿y en qué región hídrica queda esa cuenca de las 5 que tiene Panamá? ¿Por qué eso es tan importante saber? Porque es cierto que en Panamá hay abundancia de agua, pero hay 5 regiones hídricas que tienen flujos distintos, disponibilidades distintas y requerirán distintos manejos del agua. No hay fórmulas universales, lo que necesitamos es entender que no podemos resolver lo que no entendemos, hay que conocer para poder resolver. Y el sistema educativo nuestro no nos está preparando para la terrible crisis que se nos viene encima.
Entonces yo creo, y voy a decir una frase que se me dice mucho en buen panameño, que estamos agarrando los mangos bajitos, cuando a mí en la escuela, y todavía creo que a mis hijos en la escuela le enseñaron, no, el agua es un recurso infinito, está allí, podemos tener, las generaciones vendrán y el agua va a estar allí. Ante este escenario que han planteado ustedes y este cambio de modelo que plantea Guillermo Castro, ¿a qué nos enfrentamos? La realidad es esta, ya somos 4 millones de habitantes, ciertamente tenemos 52 cuencas hidrológicas, pero casi ni las conocemos, no sabemos cuáles están estresadas, de cuáles dependemos para la sostenibilidad futura. ¿Cuál es el planteamiento a nivel nacional, Yuri? Es interesantísimo hacer una paralela a acordarnos de ciertas personas que fueron importantes para nuestra historia a nivel de humanidad. Aristóteles, cuando habló de tragedias, no es que a la protagonista le hacen algo, no es que al protagonista alguien lo quiera agredir. La forma teátrica de una tragedia es que el protagonista se hace daño a él mismo y el público, viendo la tragedia, no puede hacer nada al respecto. Entonces sufre viendo. Entonces, ¿nosotros estamos un poco en ese escenario? Estamos en ese escenario. Pero sí podemos hacer algo. Correcto. Okay. Es de parar la tragedia, okay, de parar el teatro y entonces tomar acciones claras hoy en día. Esas acciones claras hoy en día, volviendo al tema, es entender, ubicarse dónde uno está en el tiempo, en el espacio, dónde vivo, dónde estoy y por qué el agua para mí es importante y cuánta tengo. Pero antes que nada, yo pienso que es un punto más que nada de entender y entender que lo importante aquí es ser eficiente. No hay razón para malgastar tu dinero, no hay razón por la cual malgastar madera, ni tierra, ni el océano, menos el agua que es la sangre de la vida, como bien lo ha dicho el doctor Castro. Entonces, aquí lo importante es poder enlazar nuestro entendimiento y fundamentarlo en que en eficiencia se abren oportunidades infinitas de verdad tener lo que se llamaría abundancia. Me gustó y voy a con esa frase que dijiste de parar la tragedia y tomar acciones. Justamente quiero hacer la conexión humana con gente que ya está tomando acciones. Ustedes saben que en Panamá existe la Fundación Nacional Parque Chagres, que es la fundación encargada de cuidar este gran parque que alberga esta cuenca hídrica tan importante para el canal, para el consumo humano, y hacen un trabajo maravilloso con las comunidades. Y desde allá tenemos a Rosa María Guerra de la fundación con toda esa comunidad maravillosa que está trabajando en cuidar el agua de todos. Veamos. Hola, soy Rosa María Guerra, directora ejecutiva de la Fundación Parque Nacional Chagres. El Parque Chagres tiene ríos importantes, como es el río Chagres, el río Boquerón, San Juan de Pequení y el río Indio. Estos 4 ríos, más una serie de subcuencas y microcuencas, suministran agua para el funcionamiento del Canal de Panamá y agua de consumo humano para 1.900.000 personas. La Fundación Chagres de igual manera trabaja con las comunidades que están dentro de este parque. Nuestros programas se enfocan en programas de desarrollo comunitario y programas de educación ambiental. Como ustedes sabrán, el Parque Chagres es un área protegida que tiene una rica biodiversidad. Además, debemos de proteger todos los bosques y los objetos de conservación que allí tenemos. Este trabajo no lo podemos hacer solo. Este trabajo lo hacemos en colaboración con actores clave que tienen también el objetivo de cuidar el recurso hídrico en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Ciertamente, ante los desafíos que hemos discutido durante este panel, estimula ver que sí hay acciones positivas que están ocurriendo a nivel de comunidades, organizaciones. Lo que debemos es conectarnos más entre las acciones para hacer
más positivas este impacto a favor de la conservación de nuestros recursos. Gracias, Rosa María, y a toda la Fundación Parque Chagres. Llegamos a la conclusión de este panel y pediría a Yuri que empezaras dando tal vez algunas recomendaciones o tus conclusiones en función de lo que hemos estado discutiendo en la mañana de hoy. Creo que lo más importante de lo que para mí tiene que ver con el agua es el tema de vuelta a la eficiencia, es exhortar a toda la población a nivel mundial, en este caso la nuestra panameña, a tomar acción, a buscar una forma de cómo consumir menos, llegar a reducir nuestro consumo, por lo menos a lo que es la región. Estamos 370 litros por día por habitante, podemos llegar a lo que son 100, que es lo que es la región en este momento, y si fuese así, nosotros no hubiésemos ahorrado 1 centímetro por día en el lago Alajuela, en 10 o 15 días no hubiésemos nunca tenido que perder 40 millones de dólares en pérdidas por el tránsito en Panamá. Nos haría muchísimo más resilientes a potenciales efectos de cambio climático y abriría las puertas a utilizar esa agua para potencialmente utilizarla en recursos de agricultura y implementar agricultura más cerca de donde viven las personas, siendo aún más eficientes energéticamente. Entonces exhorto a todos a que tomen acción, piensen en su agua, reduzcan su consumo y que se eduquen al respecto. Gracias. Aide. Pienso que el origen de nosotros como panameños en relación al agua, no olvidemos que tiene que ver mucho con Estados Unidos, de Norteamérica. Entonces nosotros aprendimos a desarrollar modelos o diseños en relación a la dotación de agua de Norteamérica. Entonces, pensando en el nuevo modelo que queremos, tomar acción en relación a adaptarnos a nosotros, a Panamá, y conectarnos a nosotros mismos como panameños con el agua en su manera de distribución en Panamá. Muchísimas gracias. Mira, yo creo que estamos ante un problema ético, aunque haya un promedio de 370 litros o lo que sea, es un promedio. La verdad es que hay una cantidad importante de personas que no tienen acceso al agua que necesitan. Pero un problema ético ejercido es un problema político. Ese problema político, en mi opinión, consiste en crear las condiciones sociales que permitan un uso eficiente del recurso, como lo plantea Yuri, mediante el cambio tecnológico. Y esto debe estar iluminado, pienso, por una reflexión. Tú hablabas al principio de guerra del agua o guerras por el agua. En la situación del planeta hoy en día, tenemos que escoger en realidad entre la guerra y la cooperación. Y eso significa escoger entre la barbarie y el riesgo de extinción de nuestra especie o la sostenibilidad en el desarrollo de nuestra especie. Aquí esto hay que encararlo localidad por localidad, sociedad por sociedad, no solo con conciencia social, hay que encararlo también con conciencia de la especie que somos en el mundo natural. Así es. Y somos la especie más inteligente del planeta y eso debemos demostrarlo en nuestras acciones con el recurso más importante para la vida. Yo quiero dar las gracias a este panel tan especial que he tenido en el día de hoy y tan interesante e invitarlos a seguir con mayor información de los estudios que han realizado, las conversaciones que se han planteado en las redes sociales que aparecen en pantalla, en la página web de la Fundación Panamá Sostenible, si quieren conocer más, y a lo largo de este mes seguiremos hablando de todos estos temas de la guerra por el agua, cómo evitarla a través de nuestras acciones. Y aquí quiero invitarlos a que después de esta pausa, con otro mensaje de colaboradores que hacen posible Conexión Tierra, a que nos conectemos con las acciones. Ya veremos. Antes la calidad del agua era mucho mejor, ahora relativamente pasa. Lo que pasa es que aquí en Panamá, por temas de las tuberías que están viejas, por temas de mantenimiento, ya el agua en realidad no es la misma calidad de lo que era antes. Entonces ya por lo regular en los hogares ya la gente tiende a tener filtros, tiende a tener dispensadores y el agua en realidad que se consume para tomar es otra.
Hola, soy Jorge. Y yo soy Joana. ¿Sabían que se necesitan 10.000 litros de agua para fabricar 1 kilo de tela de algodón? Unas posibles alternativas para causar menor impacto ambiental pueden ser comprar en mercados de ropa de segunda mano o comprar ropa de material sostenible, como el cáñamo, la fibra de bambú o material reciclado. Por otro lado, por cada kilo de carne de vaca que consumimos, estamos consumiendo también 15 litros de agua que se tomó para su producción. Esto significa que por reducir nuestro consumo de carne, también estamos reduciendo significativamente nuestro consumo de agua. Ahora el lugar más importante para tomar medidas sostenibles, la casa. En época seca, es mejor regar las plantas en la noche o temprano en la mañana y así evitar la evaporación. Es mucho mejor para las plantas. Si te toca fregar platos, es muchísimo mejor llenar el fregador de agua para enjuagarlos juntos ahí a enjuagarlos separados bajo el grifo abierto. Esto te va a ahorrar al menos 30 litros de agua. Aunque el consejo más importante puede ser no malgastar el agua en nuestras actividades diarias. Hoy, a lo largo de este programa, hemos hecho un recorrido sobre el agua, su disponibilidad, cantidad, calidad, y ciertamente hemos entendido que su manejo depende de muchas políticas de Estado, de toma de decisiones importantes, de acciones colectivas, de países, de comunidades, de grupos, de empresas, de instituciones. Pero lo más importante es que depende de ti y de mí, de nuestro cambio de actitud, de nuestra toma de conciencia para manejarla más responsablemente. Hoy entendemos que este recurso tan vital, que por décadas nos enseñaron que era infinito, no lo es, porque está condicionado a nuestras acciones. Y si tú y yo cambiamos de actitud y tomamos acciones, nuestros hijos no enfrentarán la guerra por el agua. Gracias por estar con nosotros y te esperamos para la próxima Conexión Tierra.